Buenos días a todos, de nuevo una semana más con todos vosotros. Hoy con algunos cambios significativos. Jordi no puede estar presente y así que estamos tú y yo solos. Así es. Muy bien, hoy siguiendo lo que habíamos visto la semana pasada, hoy vamos a comenzar un poco a comentar lo que es el libro del Apocalipsis, que es un libro de máxima actualidad. Pero para poder entrar en este libro, y que es una respuesta a la situación histórica del hombre, es importante conocer cuál es la situación que estamos viviendo en este momento, qué es lo que está pasando ahora mismo en la humanidad. Bien, es bueno que digamos aquí que no solamente el Apocalipsis, sino que toda la Escritura es un tema que habla de la actualidad precisamente, porque va a hablar de la situación del hombre en cualquier momento, en cualquier tiempo, porque al final tenemos la misma problemática siempre, los hombres de todos los tiempos, las mismas problemáticas. Así es, por tanto, esto es algo que nos interesa a todos, porque este libro, que ha sido escrito a finales del siglo I de nuestra era, sin embargo, no quiere responder a la situación que está viviendo la Iglesia en aquel momento, pero también responde a la situación que estamos viviendo en el siglo XXI, porque la palabra de Dios es de plena actualidad en todo momento. Por eso es interesante notar el Salterio es también de máxima actualidad, porque ¿cómo empieza el Salterio? El Salterio empieza con el Salmo primero, mostrando que hay dos caminos que puede seguir el hombre: aquel que sigue la ley de Yahvé y aquel que quiere caminar por su lado, prescindiendo de Dios por su propia cuenta. Hay un camino que lleva a la vida y otro camino que lleva a la muerte. Esos dos caminos que el hombre tiene que elegir, tiene que escoger por cuál de los dos anda. Y luego el Salmo 2 se hace, voy a leer un poco, porque lo tengo aquí presente, se extraña de la agitación de las naciones y de los planes vanos de sus dirigentes que conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. Hay una especie de rebelión del hombre contra Dios. Y esta rebelión es antigua. El Antiguo Testamento es testigo de esta rebelión de la criatura contra su creador, que se remonta, como hemos visto en los capítulos anteriores, a los albores de la historia, lo que llamamos el pecado original. Incluso si queremos a la metahistoria, con la sedición de Luzbel y sus ángeles que no se someten a la voluntad amorosa de Dios. Pues bien, esta insumisión afecta, y también de qué manera, a los que quieren permanecer fieles al pacto de la alianza que Dios establece con los hombres. También los que son fieles a Dios sufren la persecución de los dirigentes y de los príncipes y de los jefes del mundo. De hecho, por ejemplo, el libro de los Macabeos y el libro La profecía de Daniel se hace eco de esta persecución, concretamente a la que sufrieron el pueblo de Israel bajo la presión de Antíoco IV Epífanes, que pretendía someter a todo su reino a la uniformidad, un pensamiento único, de forma que todo el mundo adorara al mismo Dios que adoraba el rey, en este caso el rey Seleucida. Bien, es importante ver que todos los dos caminos que usted dice está puesto explícitamente también en la Torá. Pongo ante ti dos caminos, uno de vida y otro de muerte. Si hay camino que es de vida, y claro está, lo presenta la Escritura como cuando una persona se somete al plan que Dios tiene en esta tierra, que es mucho mejor que el plan que tenemos nosotros, porque tenemos unos planes que son muy limitados, tenemos unos planes de felicidad sin saber bien claro qué es lo que queremos, ¿verdad? Cada cual quiere algo diferente, pasa como en la Torre de Babel, que al final cada cual busca un camino diferente sin Dios, y hay un camino que es el camino de seguir la voluntad de Dios, que definitivamente será lo mejor para todos nosotros. Aunque no lo veamos claro, el mismo Jesucristo en Getsemaní pues estaba un poco temeroso de este plan de Dios, pero al final se somete. Pero igual que todo hombre pasa por esto, y ya la carta a los Hebreos nos dirá que fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, en esto de los dos caminos, pues es un asunto que no es exclusivamente el Salterio, sino que es algo que se ve una constante en toda la Escritura. Sí, precisamente esta constante que estamos hablando de la persecución a Cristo y a sus seguidores es
Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia y en este momento estamos viviendo esta realidad muy seriamente. Tenemos, por ejemplo, el relativismo agresivo que se está dando en este momento en, digamos, los países occidentales. Hace tiempo yo escribí un libro que me cambiaron el título. El libro quería decir Entre Islam y laicismo. La situación de la Iglesia que está puesta entre dos corrientes contrapuestas. Una parte es el Islam radical y otra cosa es laicismo, también radical, que está persiguiendo a la Iglesia, que está imponiendo este pensamiento único y eliminando a todos aquellos que se atrevan a disentir de esta forma de pensar. Y esto es lo que está pasando en las instituciones, por ejemplo, mundiales, digamos la ONU, con todos sus organismos, la Unión Europea, etcétera, que pretenden imponer este pensamiento en contra de toda verdad, en contra de toda lógica. Bien, yo pienso que es bueno que usted aclare aquí la diferencia entre laicismo, un país laicista y un país laico. Laico. ¿Verdad? Porque nosotros no pretendemos tampoco una teocracia. No, un país laico simplemente es un país en que hay una separación entre religión y Estado, porque cada cual tiene, digamos, abarca una parte de la persona humana. La fe habla sobre la realidad profunda del ser humano, sobre el camino que lleva a la vida, la felicidad, mientras que el Estado se preocupa de las cosas normales, materiales, del bienestar de los ciudadanos. Entonces tienen una separación, pero también una cooperación leal. En cambio, el laicismo es cuando el Estado pretende imponer su visión en todos los órdenes. Cuando quiere invadir también el campo privado de la fe, por ejemplo, pues impidiendo las manifestaciones públicas de la fe, o bien persiguiendo a aquellos que opinan de forma diferente al pensamiento que domina en la sociedad. Como algunos países que piensan que la manifestación de la fe tiene que ser totalmente privado, que no se puede hacer nada público con eso. No, la fe tiene que ser necesariamente pública, porque en una verdadera democracia cada cual tiene que ser libre para expresar públicamente, mientras no dañe a los demás, sus pensamientos, su fe y sus creencias. Por tanto, en la democracia respeta la forma de pensar y la forma de ser de todas las personas. No discrimina, ni recrimina, ni impide una cierta manifestación. Por tanto, todo aquello que impide la manifestación pública de la fe es un acto de totalitarismo. Bien, saber que la fe en este sentido va a estar también al servicio del mismo Estado, padre, ¿verdad? Ayudando al Estado a poder establecer las cuestiones no solamente justas, sino llegar hasta la aspiración última del hombre, porque el hombre no puede ser como un animal cualquiera que se contenta con comer y con tener fresco y con tener, sino que el hombre tiene que tener una integridad en su persona. Entonces, en este sentido, la misma fe va a ayudar, incluso cuando dice que un cristiano siempre será un buen ciudadano. Así es. Siempre será alguien que contribuya al Estado, siempre será alguien que contribuya al bienestar social, que no es alguien que va a estar dedicado solamente metido en su mundito religioso, mirando hacia arriba, como piensan algunos solamente, sino que vive la realidad total. Bien, eso lo constataba, por ejemplo, pensadores como Immanuel Kant, se daba cuenta de que la religión, la fe y la moral es fundamental para que una sociedad pueda marchar correctamente. Y eso también lo detectó, no me sale ahora el nombre, un pensador francés del siglo XVIII que recorrió Estados Unidos escribió un libro muy importante, La democracia en América. No me viene ahora el nombre de... Bien. Eso me acuerdo yo cuando Gorbachev fue a ver a Juan Pablo II, ¿verdad? Que él le dijo que quería que la Iglesia Católica volviera a Rusia porque quería el aporte moral, el aporte ético que hace la Iglesia a la sociedad, él lo quería tener en Rusia. Mikhail Gorbachev, sí. Que fue donde Juan Pablo II y le dijo a Juan Pablo II, el primer papa polaco, y Juan Pablo II le dijo, el primer papa eslavo. Así es. Porque también los rusos son eslavos. Los rusos son eslavos, y no solamente de Polonia, sino tuyo también. Bien, hay que tener en cuenta que la persecución hacia los creyentes no es cosa nueva. Ya San Pablo, en los sabores del cristianismo, ya constataba
y concretamente la primera carta a los tesalonicenses ya hace referencia a esta persecución. Y el Apocalipsis se ha escrito precisamente para dar una respuesta a situaciones como estas. Y en este momento pues estamos viendo, por ejemplo, von Balthasar, uno de los grandes teólogos del siglo XX, hacía notar que el ateísmo, propiamente hablando, empieza con el cristianismo, porque solo Cristo coloca al hombre frente a la verdad de su ser. Las demás religiones son sucedáneos propuestos por los hombres para responder a las preguntas vitales que todos nos planteamos y provocan, de hecho, simpatías o antipatías, pero no rechazo frontal como sucede con el cristianismo. Y es que el hombre, puesto ante la verdad del amor de Dios que se dona, ha de escoger entre la verdad de su condición de criatura, llamado a la filiación divina y a la comunión con Dios, o se rebela contra su condición pretendiendo vivir en la mentira de creerse hacedor de sí mismo, que es, por desgracia, lo que está pasando en gran parte del mundo occidental, en que el hombre se ha colocado en lugar de Dios y se cree hacedor de sí mismo, determinando sobre sí mismo, incluso sobre su propio sexo, lo cual es absurdo, porque el sexo lo determina la biología, no la forma de ver o el sentimiento que uno pueda tener. Por eso, justamente el Apocalipsis es un texto que es de la máxima y perenne actualidad, porque habla de toda esta realidad. Justamente cuando en este momento estamos viviendo cuando las tinieblas cubren la tierra y la mentira se enseñorea de las conciencias y la fe también empieza a vacilar, es cuando necesita que brille con mayor intensidad la luz de la verdad. Luz que es tanto más clara cuando densa es la oscuridad, porque contradicción siempre lo habrá. Cristo nos lo ha advertido, pero en la historia de este mundo a las fuerzas del mal, que parecen anegarlo todo, se opone el poder del amor, que es más fuerte que la muerte. Este es el sentido precisamente de la cruz de Cristo. Es la clave de interpretación de toda la historia. La clave de interpretación de la historia, nos lo da el Apocalipsis, es la Pascua de Cristo. Porque es el triunfo definitivo del amor sobre la muerte. Y a ello estamos llamados a asociarnos todos nosotros para que los miembros del cuerpo de Cristo estén al unísono con su cabeza y puedan completar en nuestros cuerpos lo que le falta a la pasión de Cristo, como dice Pablo. Yo completo en mi cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Y qué es lo que le falta a la pasión de Cristo? ¿Fue incompleta, Padre, la pasión de Cristo? No. Entonces, ¿cómo completamos lo que falta? En mi cuerpo, porque lo que ha sucedido en la cabeza del cuerpo de la Iglesia, recordemos que Cristo y la Iglesia es un único cuerpo, lo que ha sucedido en la cabeza del cuerpo de la Iglesia tiene que darse también en cada uno de los miembros de su cuerpo. Tanto nosotros nos configuramos como Cristo, somos cristianos en la medida en que somos partícipes de su Pascua, es decir, de su entrega, habitualmente de su muerte y de su resurrección. Y esta es la visión que tiene el cristiano, y esto es justamente lo que celebramos en la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Exacto, sí. Porque el hombre de este tiempo necesita ver a Cristo también, haciendo su Pascua. ¿Y a través de quién lo hace entonces? Porque, ¿qué dice Jesucristo en el Evangelio sobre nosotros, los cristianos? Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la mesa, se pone encima de un candelero, de forma que alumbre a todos los que estén en la casa. Tanto la luz, para que pueda iluminar, tiene que estar bien alto, tiene que mostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios para que esta luz brille en el mundo? En la iglesia primitiva, al principio, la iglesia era grupos que se reunían en las casas, eran poco conocidos, y solamente entre los más allegados se daba esta relación. Entonces, ¿qué hizo Dios para que esta luz iluminara? Pues la puso en el candelero, desató la persecución contra la Iglesia, y en ese momento la Iglesia pudo mostrar ante el mundo lo que es la luz, lo que es el amor total, lo que es también el amor al enemigo y el amor a la verdad, dando la vida por defender la verdad. Por eso el cristiano tiene, si es luz del mundo, como es luz del mundo, tiene que ser puesto sobre el candelero, tiene que mostrar que verdaderamente el amor existe, que se puede vivir en esta vida enfrentado a la muerte sin temor a la muerte, porque el cristiano ha vencido a la muerte. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios con los santos, con todos los cristianos? Pues los pone ante situaciones que realmente donde pueda mostrar lo que es la verdad. Por ejemplo, ante una enfermedad, pongamos un cáncer,
se puede dar dos realidades, como hemos visto al principio. Hay uno que se desespera, que reniega porque no entiende, porque lo que ve es el horizonte de la muerte que acaba con todo y por tanto no ve sentido ninguno. Y otro, ante el cáncer, puede tener paz, puede tener serenidad, porque sabe que todo es gracia y que esta enfermedad le está preparando para el encuentro definitivo con Dios. Porque no podemos olvidar una cosa, que la muerte no existe. No existe la muerte. Cristo ha vencido a la muerte. Existe sí, va a ser nuestra transformación. Nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser transformado. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso todos aquellos que han muerto vivirán. Como dice Jesús a Marta en el momento de la resurrección de su hermano Lázaro. Marta, tu hermano resucitará. Sí, ya sé, en la última vida, en la resurrección del último día. Dice, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que muere y cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive, cree en mí, no morirá para siempre. Por tanto, en Dios no existe, en Dios no hay muerte. Dios es Dios de vivos. Dios es de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, a los ojos de este mundo han muerto. No los ojos de Dios, no la realidad. Están vivos, bien vivos. Me llama la atención que nosotros somos tantas veces como Marta, que le pregunta a Jesucristo, ¿tú crees esto? Y dice que sí. Entonces a la hora en que Jesucristo dice, quiten la piedra, dice, Señor, ya huele mal. Ya huele. No, esta gente es muy decente, ¿verdad? No dice que hiede, sino que huele. Señor, ya huele. Entonces Jesucristo tiene que recriminarla. No te he dicho, ¿verdad? Y al final. Así es. ¿Qué pasa? Es que nosotros tantas veces somos como Marta, que somos incrédulos en esto, porque como que es una realidad que no la vemos así. Sin embargo, está patente en toda la naturaleza, que muere y vive, un día sigue al otro, todo, ¿verdad? La muerte y luego llega la vida, en todo, ¿verdad? Y que llega a través de situaciones difíciles, dolores y demás. Llegamos en medio de dolor a esta tierra. Algunas veces como que se nos quita del medio que hay una vida eterna. Nunca tenemos que olvidar eso, porque, mira, Jesús cuando en el momento, el jueves santo, dice a sus discípulos, id a tal sitio a preparar la Pascua, porque la Pascua hay que prepararla. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es nuestro paso, nuestro tránsito, dirá Jesús, de este mundo al Padre. También nosotros tenemos una Pascua que celebrar, que será el momento de nuestro paso, de nuestro tránsito. Y esa Pascua hay que prepararla. ¿Cómo se prepara? Pues teniendo presente que nuestro destino es el de ser uno con Dios y por tanto de ser transformados en él, de ser deificados. Y por tanto no podemos nunca perder de vista cuál es nuestro destino, cuál es nuestro objetivo, nuestro tránsito, nuestro paso, nuestra Pascua. De forma que toda la vida del hombre tiene que estar pendiente de esta realidad. Por ejemplo, en los cuadros antiguos se presenta muchas veces a los santos con una calavera. No es porque los santos sean necrófilos, sino simplemente está haciendo presente que tienen delante de su vida, todos los días de su vida, tiene el momento de su Pascua, el momento de su paso, el momento de, como decía Teresa del Niño Jesús, no muero, entro en la vida. De forma que toda nuestra vida está en función de ese momento trascendental. Por eso, y en este tiempo, mientras llega este momento, estamos asistiendo a lo que estamos viendo en la realidad. Es decir, como decíamos al principio, hay dos caminos, hay dos realidades, un mundo que se rebela contra su creador y por tanto hay una lucha entre dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Por eso es necesario ver la historia con el mirar de Dios. Y el mirar de Dios es el amor. Precisamente el libro de Apocalipsis es manifestación, es anuncio de Jesucristo y de su misterio pascual. Eso es lo que significa Apocalipsis, manifestación. Es decir, el Apocalipsis es una manifestación de Jesucristo y de su misterio pascual. Todo el Apocalipsis gira en torno al misterio pascual de Cristo. Lo iremos viendo cuando analicemos el texto. Es una reflexión sobre la historia humana en la cual se enfrentan dos fuerzas contrapuestas. El poder del mal, que engendra la muerte, y el amor de Dios. Hay por tanto un cierto dualismo, pero no se trata de dos imperios paralelos que se disputen el dominio de la tierra, puesto que uno no es.
mientras que el otro es. De modo que el triunfo del amor está asegurado. Es más, ya se ha producido. Pues el amor vence la muerte y destruye su poder, aceptando entrar libremente en la muerte, amando por encima del odio, dando la vida por aquellos que maldicen y aborrecen. Es lo que ha hecho Cristo. Y por eso Él es el vencedor, el Señor de la historia, el que vive para siempre. Y si el mal sigue haciendo de las suyas, es debido a que a todos se les concede la oportunidad de convertirse. La victoria de Cristo debe ser también la victoria de los que le pertenecen para que puedan reinar con Él. Por tanto, no es de extrañar que si el Salterio empieza justamente constatando la vana oposición de los pueblos y caudillos a Dios, termine con el canto de júbilo y alabanza de todo viviente su Señor, que es el Salmo 150. Interpretando con esta victoria. Por eso, es verdad que este libro, el libro de Apocalipsis, es un libro que ha fascinado siempre a la gente de todos los tiempos. Y ha sido leído de un modo especial, sobre todo en los momentos de dificultad para la Iglesia, porque justamente fue escrito en estos momentos. El Apocalipsis está escrito en un género literario llamado justamente apocalíptico, en el que iremos viendo, está escrito de forma en una especie de clave. Para poder entenderlo, uno tiene que tener la clave para poder entender este libro, porque está escrito para consolar a la Iglesia perseguida, y de forma que solamente lo pueden entender aquellos a los que va dirigido el libro. Y de forma que si cae en manos equivocadas, pues piensa que es una historia de algo, una historieta, una novelita, o algo de eso, pero que no se refiere a la realidad concreta cuando es así. Algo mítico, precisamente, quien no lo sabe leer, definitivamente, lo que hace es que hay tanta gente que lee el Apocalipsis, comienza, lo abre y al final lo cierra porque dice, esto es muy terrible, esto es muy fuerte, esto aquí, todo lo que se habla son desgracias y cuestiones de eso, cuando precisamente todo lo contrario, porque lo que está hablando es de la realidad que estamos enfrentando hoy en día. Sí, sí. Sobre todo aquel que quiere ser fiel a la verdad de Cristo. Claro, el Apocalipsis no es un texto para satisfacer nuestra curiosidad, por ejemplo, que va a pasar al fin del mundo y cosas por el estilo, no. Es un libro que nos habla a nosotros en el momento presente. Y en estos momentos en que, aunque con rasgos muy diferentes, se está repitiendo la situación que vivió el autor del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue escrito a finales del siglo I, en un momento de una persecución contra la Iglesia, concretamente la persecución del emperador Domiciano. Pues ahora estamos viviendo una situación muy parecida a la que tuvieron que afrontar los primeros cristianos. Por eso este libro es de máxima actualidad. Y tenemos que leerlo no como, digamos, un avance de lo que va a pasar en el futuro, porque esa no es la intención del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro profético. El Apocalipsis es una profecía escrita de otra manera. Y la profecía, que es el profeta? El profeta no es aquel que no es un adivino del futuro, es aquel que lee la historia con los ojos de Dios. Y por tanto, dice, esto es palabra de Dios, es así como Dios ve la realidad concreta que estamos viviendo. Bien, siempre se ha pensado que el profeta es alguien que adivina, ¿verdad? Que en la realidad que está, en la realidad actual, agarra y adivina lo que puede haber en el futuro, pero definitivamente no. El profeta es alguien que interpreta la historia y que sabe cómo Dios actúa en la historia. De hecho, la raíz hebrea de la palabra profeta es la palabra horizonte. Nosotros no podemos ver más allá del horizonte. El profeta sí tiene la visión más allá del horizonte porque tiene la visión de Dios que está por encima, que no está a la misma altura que nosotros. Entonces, cuando se sabe poder, cuando se tiene el poder de mirar la realidad desde ese punto de vista, entonces ya se conoce cuál será el destino de la historia que llevamos nosotros. Sí, y aquel que no habla por su cuenta, sino que habla en nombre de otro. Exacto. Bueno, por tanto, necesitamos ahora descubrir el error que la humanidad está cometiendo cuando exalta un falso concepto de libertad, que lo desvincula de la necesaria relación con la verdad y con el amor, que es lo que le ha dado origen a la libertad, porque la libertad es un don de Dios. La libertad es algo que Dios ha concedido al hombre por amor, porque le ama. Por eso, y hace referencia a la realidad del ser humano llamada a la comunión con Dios. Por eso, si yo desvinculo la libertad
de la verdad y del amor, que es su razón y su motivo de ser, entonces le estoy perdiendo completamente el sentido que tiene esta libertad. Por eso, ¿qué es lo que hace cuando esta libertad se desvincula? Lo que hace es someter al hombre a un interés egoísta, al capricho de cada hombre. Por eso hace falta poner en evidencia la miseria que ofrece a cambio la ideología relativista dominante en este comienzo del siglo XXI, y que se quiere imponer al hombre reduciéndolo y degradándolo a un producto más de la naturaleza, olvidando su condición de criatura llamada a la comunión personal por el amor que le ha dado el ser. Por tanto, conviene pregonar, como hace el vidente de Patmos, que es el autor de este libro, la total seguridad del triunfo de Cristo y revelar el designio de Dios sobre la historia. Porque cuando todos los signos parecen indicar que Dios ha abandonado al creyente y que el mal parece inevitable, la única solución, justamente por paradójico que pueda parecer, es abandonarse a Dios. Esto fue lo que hizo Jesucristo en el momento de su pasión, de su muerte y resurrección. Ante el aparente abandono divino, encomendó en las manos de Dios su espíritu. Es la respuesta última de Dios que manda callar a Job, por ejemplo, que no comprende sus inescrutables pensamientos, al tiempo que le pide confiar en él. Dios le dirá a Job: cállate, porque yo sé lo que me hago, confíate de mí, porque yo sé por qué he permitido todo esto en tu vida. Por eso, las injusticias del dolor del inocente únicamente tienen respuesta en el juicio escatológico divino, porque Dios hace justicia a todos los hombres, en la vida del hombre. Pero recordemos que la vida del hombre no termina con esta vida. La vida, Dios ha creado al hombre para que viva para siempre. Nuestra vida ha comenzado, pero no va a terminar. Va a ser transformada, sí, pero no va a terminar. Por eso, la injusticia del dolor, repito, tiene respuesta en el juicio escatológico divino. Y la manera adecuada de afrontar la iniquidad de la historia es la defensa de la verdad, resistiendo a la injusticia sin ceder ante sus pretensiones, y la sumisión a la voluntad divina, sin temor a las posibles consecuencias, porque sé de quién me he fiado. Es lo que decía, por ejemplo, Bonhoeffer ante la situación del nazismo: resistencia y sumisión. Resistencia al mal, sumisión a la voluntad de Dios. Y alguno podía incluso preguntarse ¿cómo es posible que el mal siga imperando en la tierra si Cristo ha vencido al mundo y ha sometido al fuerte? ¿Cómo puede ser esto? Ciertamente que Cristo ha vencido y ha sido constituido Señor de todo lo creado, y por eso el triunfo del Cordero, como veremos, frente al dragón es ya definitivo, porque hay una lucha entre un Cordero y un dragón. Parece una lucha desigual. Sin embargo, quien vence es el Cordero, no el dragón. Tanto esa victoria ya definitiva, y de ello no hay ninguna duda posible. Pero Dios ama al hombre y busca en todo momento su salvación, por lo cual usa de misericordia y concede tiempo para la conversión. Bueno, eso lo puede explicar muy bien la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. ¿Por qué Dios no arranca la cizaña en el momento de su siembra? Porque da tiempo a que el hombre se convierta y pueda ser salvado. Esa es la razón, es verdad que el mal sigue actuando, porque Dios tiene misericordia del malvado, y es verdad que el malvado puede seguir haciendo sus maldades, sus fechorías, y esto va a provocar sufrimiento y muerte. Pero ante esta situación, ¿cuál es la respuesta de Dios? El amor al enemigo, el dar la vida por aquel que le está haciendo la guerra. Bien, yo creo que terminamos por hoy y nos adentraremos ya en el Apocalipsis en el capítulo siguiente. Está interesante, pero ya está bien ahora. Yo espero que nos sigan todavía sintonizando, como dirían los programas de televisión, que nos sigan todavía, por favor, suscríbanse, denle la campanita para que les recuerde cuando sale el otro programa, y tengan todos ustedes muy buen día. Muy bien, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien.